Muy buenos días a todos los participantes en este congreso. Pido disculpas por no estar presente debido a compromisos académicos que no pude desplazar, y quería comunicarles de alguna manera algunas reflexiones sobre un tema que es relativamente nuevo, porque se trata de ver el impacto del proceso de trabajo sobre la salud de los trabajadores, pero viéndolo no ya solo desde la perspectiva de las condiciones y medio ambiente de trabajo, sino de los riesgos psicosociales en el trabajo. Voy a de alguna manera utilizar el marco teórico de las investigaciones que llevamos a cabo, y en el sitio web de la Maestría de Relaciones de Trabajo y están varios PowerPoint como este que pueden ustedes utilizar. Bueno, primero, el trabajo es un enigma complejo, porque es algo muy dinámico y que no se puede estudiar solamente con una sola disciplina, o el derecho del trabajo, o la economía del trabajo, o la medicina del trabajo, porque no se podría comprender el problema en su totalidad. Y aquí nos vamos a referir muy particularmente a los riesgos del trabajo asalariado, porque hasta ahora nuestras investigaciones se han referido siempre a trabajadores del sector público o del sector privado, pero que estaban en una condición asalariada. Y es importante que los estudios tengan datos objetivos, científicos, pero es muy importante tomar en cuenta que los trabajadores de alguna manera tienen una percepción y una vivencia sobre cómo estos riesgos afectan sobre su vida y su salud. Y entonces por eso tenemos que escucharlos. Bueno, el punto de partida es que una concepción del ser humano como algo complejo, habíamos dicho, donde tiene dimensiones físicas, su cuerpo, dimensiones psíquicas, nuestra vida afectiva, emocional y nuestra vida relacional, y también dimensiones mentales. Y estas tres dimensiones están estrechamente relacionadas entre ellas, y si una de ellas es perturbada o hay un daño, esto repercute sobre las demás. Es importante, bueno, en primer lugar, el cuerpo, porque todo trabajo, así sea manual o intelectual, implica adoptar posturas, hacer gestos, soportar los riesgos del medio ambiente, y la fuerza de trabajo, de alguna manera, es la capacidad para transformar y humanizar la materia, para prestar un servicio para el cuidado de las personas, para procesar información o generar el conocimiento, y para eso utilizamos siempre nuestra fuerza física y movilizamos nuestras capacidades psíquicas y mentales. Entonces, como definición, les propongo decir que el trabajo es una actividad voluntaria dirigida hacia una finalidad. Bueno, el trabajo es un valor que permanece, contrariamente a todos los augurios y profecías de que el trabajo iba a desaparecer por el cambio científico, tecnológico o por el desempleo. Bueno, el trabajo es una necesidad y por eso tenemos el derecho a trabajar. El trabajo nos permite crear cosas que antes no existían, hace posible trascender, porque por nuestras obras superamos los límites del tiempo y el espacio que se imponen a nuestro cuerpo. El trabajo tiene una dimensión social, trabajamos con otros o para otros, y el trabajo es lo que permite la reproducción y el desarrollo de la especie humana, pero según cómo sea el contenido y la organización del proceso de trabajo, puede ser fuente de sufrimiento y o de placer, por lo general de las dos cosas a la vez. Y por eso el trabajo es un desafío que nos pone a prueba, y para los economistas es creador del valor. Entonces, existe una estrecha interrelación entre el trabajo y la salud en sus tres dimensiones. Bueno, el proceso de trabajo al cual nos referimos hace un rato es una articulación entre la fuerza de trabajo, la materia prima, los insumos, la información, los conocimientos, con el apoyo de medios de trabajo que permiten aumentar nuestra fuerza productiva, y todo eso da lugar a un bien, un producto, puede ser un producto material o un producto inmaterial, que cumple una función y se intercambia en el mercado. Y este proceso de trabajo fue cambiando. Las grandes etapas, de alguna manera sintetizando, son por una parte siglo XVIII, cuando emerge la división técnica del trabajo en tarea,
magistralmente descrito por Adam Smith. Por otra parte, la división entre concepción y ejecución, que es el aporte de Frederick Winslow Taylor en el siglo XIX, y luego otros cambios que fueron introducidos por Henry Ford cuando se introducen maquinarias para hacer el trabajo en cadena o en continuo, para hacer frente a una demanda exigente y creciente, tratando de ahorrar los tiempos de trabajo. Y más recientemente tenemos los cambios provocados por las nuevas tecnologías informatizadas, la robótica, las máquinas herramientas de control numérico y lo que llama la atención recientemente, Big Data. Bueno, estos cambios en el proceso de trabajo permitieron aumentar la productividad, pero intensificaron el trabajo, generando fatiga, redujo el margen de autonomía de los trabajadores, instauró un sistema rígido de autoridad y un trabajo precario e inestable, y obligó a los trabajadores a ejecutar tareas con las cuales no estaban de acuerdo, generando un conflicto ético. Dio lugar a nuevos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Bueno, esas tres modalidades del proceso de trabajo, la división técnica, la división social y el trabajo sobre la banda transportadora, de alguna manera cambiaron frecuentemente, se difundieron en el mundo entero, primero en la industria y luego en las actividades del servicio, incluso en las tareas de cuidado de las personas y finalmente en el sector público. Y la condición necesaria para que estos procesos de trabajo se instauraran fue la necesidad de instaurar una jerarquía que es la que disciplina, supervisa, coordina y evalúa el trabajo y a quien hay que obedecer y rendir cuenta. Bueno, en el modo de producción dominante existe una relación salarial, es decir que entre los trabajadores asalariados y los empleadores públicos y privados hay condiciones jurídicas y normas institucionales que van a regir el uso del trabajo asalariado, el empleo, la Ley Nacional de Empleo, por ejemplo, y el modo de existencia de los trabajadores en base al salario y la protección social. Y esto último es que determinan sus normas de consumo y de vida. Bueno, a cambio del salario y por la necesidad de reproducir su fuerza de trabajo, los asalariados aceptan consciente o inconscientemente la subordinación y se someten a la autoridad del empleador para hacer el trabajo que éste o los representantes concibe y les asume ejecutar, invocando la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo o el estatuto profesional. Es decir que ser asalariado implica aceptar la subordinación, reducir la autonomía y el control sobre su propio trabajo, quedando expuesto a los riesgos del trabajo. Entonces aparece esta relación salarial y donde el asalariado está siempre sometido a tensiones y conflictos con el empleador. Es un problema estructural y no moral, porque siguiendo sus propias lógicas, los dos sectores tienen intereses contradictorios. El asalariado quiere preservar su salud, reducir la fatiga, minimizar el esfuerzo por un salario y obtener el mayor ingreso posible en un menor tiempo. Los empresarios privados intentan maximizar el tiempo de trabajo y el esfuerzo de los asalariados, sin hacer mucha atención a su impacto sobre la salud, y tratan de lograr el mayor excedente posible entre el valor de lo producido y el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, los salarios y las contribuciones a la seguridad social. Ahora bien, para regular, desplazar en el tiempo o superar este conflicto y compensar el diferente poder de los actores sociales en la relación salarial, se adoptan normas de derecho de trabajo individuales y colectivas. Entonces, estas normas se refieren al contrato de trabajo, la jornada, las vacaciones, salario, negociación colectiva, etc. Y en cuanto a la salud de los trabajadores, la legislación que disponemos en Argentina solo toma en cuenta la salud física de los trabajadores y para eso se dictaron las leyes de accidente de trabajo y la ley de riesgo del trabajo. Pero lo que pasa es que no todas las enfermedades relacionadas con el trabajo han sido reconocidas como tales en nuestro país y el monto de las indemnizaciones para las víctimas es reducido, incluso se trata de reducirla, como ustedes saben, y eso puede dar lugar a litigio. La única información que hay sobre riesgos psicosociales en el trabajo
es lo que se llama el estrés postraumático luego de una lesión corporal. El primer concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo fue creado por la OIT, que ya desde la creación en 1919 hizo un aporte importante a través de los convenios colectivos, convenios internacionales del trabajo, y básicamente desde el año 76 la OIT, a través del programa PIED, da luz a ese concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo como un acrónimo que llamamos CIMAT. Y eso implica la organización del trabajo, la duración del tiempo de trabajo, la adaptación del trabajo al trabajador, es decir, la ergonomía, el impacto de las nuevas tecnologías sobre el trabajo, el sistema de remuneración por día, por mes, por hora o según el rendimiento, los servicios sociales y de bienestar salarial que proporciona la empresa a los trabajadores y también las posibilidades de participar en la prevención de los riesgos, es decir, la creación de las comisiones mixtas de salud, seguridad y condiciones de trabajo. Esta es la definición que yo propongo sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo, que intuye las exigencias, los requerimientos y las limitaciones que impone el puesto de trabajo, que hay una articulación sinérgica o combinada que da lugar a la carga global del trabajo prescrito, y esta carga es asumida, es asignada o es impuesta a un trabajador, provocando efectos directos o indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la salud física, psíquica y mental de los trabajadores. Estos factores, en última instancia, van a estar determinados por el proceso de trabajo, que es la variable determinante para entender los temas que estamos tratando en esta oportunidad. De modo que el trabajo entonces tiene un impacto sobre la salud. Puede ser un impacto saludable o puede provocar daño. Ahora bien, la salud no es una simple ausencia de enfermedad. No es tampoco, como en un momento la Organización Mundial de la Salud definió, como el estado óptimo de bienestar físico, psíquico, mental y social, porque en ese caso ninguno de nosotros estaría sano. La salud no es algo que se ponía como un bien, no es una propiedad, pero no solo significa verse libre de dolores y de enfermedades, y como el medio de trabajo constituye una parte importante donde vive el ser humano, la salud va a depender en gran medida de las condiciones de trabajo. Entonces, la salud es el resultado de un difícil equilibrio ante las tensiones, peligros y amenazas que debemos soportar, provocadas por las condiciones de trabajo, y por otra parte nuestras capacidades de adaptación y de resistencia. Entonces, las condiciones de trabajo pueden provocar en el cuerpo dolor físico, lesiones, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, y como ustedes saben, cada día en Argentina mueren al menos 2 trabajadores registrados, pero en esa estadística no están incluidos aquellos que trabajan en negro, y a lo cual los empleadores no hacen el aporte a las ART. Por lo tanto, si se contabilizan los muertos como consecuencia de enfermedades profesionales, seguramente estaremos más cerca de 4 muertos por día. Y esta es una contradicción, porque hay entonces trabajadores que pierden la existencia en el lugar donde van a trabajar para ganarse la vida. Bueno, entre los años 45 y 74 del siglo XX, la economía vivió un momento de expansión irrepetible, básicamente porque se aplicaron esos 3 procesos de trabajo que yo le mencioné, y esto permitió un crecimiento fuerte de la productividad, de los salarios, de las tasas de ganancia, de la inversión, permitieron la creación de los sistemas universales de seguridad social, y eso permitieron consolidar un modo de desarrollo que los economistas llamamos keynesiano-fordista, y que duró prácticamente 3 siglos, hasta comienzos de la década de los 70, donde sobreviene una crisis. Esos procesos de trabajo implicaron molestias y dieron lugar a un rechazo de los trabajadores que renunciaban, no querían trabajar con trabajos repetitivos y monótonos o sobre una cadena de montaje, y había accidentes, enfermedades profesionales y un trabajo que fue cada vez más intenso.
El problema es que estos conflictos y este rechazo a estos procesos de trabajo hicieron que en la década de los 60, en los países capitalistas industrializados, estos conflictos trajeron como resultado una disminución de la tasa de crecimiento de la productividad, y esto acarreó la caída de las tasas de ganancia, y esto de alguna manera es lo que provoca las crisis. Bueno, desde los años 70, para hacer frente a las crisis, en un contexto de gran incertidumbre, hay un nuevo paradigma productivo que aparece. Bueno, es el predominio del mercado respecto del Estado, la desregulación de todos los mercados, salvo el de trabajo, la privatización de empresas públicas y del sistema de seguridad social, los procesos de reestructuración económica, la apertura del comercio exterior que dio lugar a la mundialización y a la financiarización de la economía, y los cambios en las normas laborales, la flexibilización, el freno al crecimiento de los salarios reales, la reducción de los costos laborales, la descentralización de la negociación colectiva que dio lugar a la concentración de los ingresos y a una mayor desigualdad. Y básicamente se buscó la reducción del gasto público porque se consideraba que era la causa de la inflación. Y estos ajustes básicamente dieron lugar a muchos despidos. Y es desde esa época que la economía mundial empieza a funcionar, con muy raras excepciones, en una situación de estancamiento, con inflación y con desempleo. Entonces, para hacer frente a esta crisis y poder de nuevo dar lugar al crecimiento de la productividad, que es lo esencial en el capitalismo, se introdujeron nuevas innovaciones científicas y tecnológicas, desde el chip, durante la Segunda Guerra Mundial, hoy día todos los procesos informatizados. Se modernizó la organización de las empresas, se redujo la talla de las empresas más grandes para reducir los costos y se generalizan los sistemas de subcontratación, tercerización, deslocalización. Y esto hizo que el proceso de trabajo fuera cada vez más heterogéneo y precario. Y desde la crisis de los años 70 hay una concentración más grande de la producción en grandes empresas, la economía se extranjeriza al impulso de las empresas transnacionales y la desigualdad de los ingresos y de la riqueza se hizo cada vez mayor, complicando la situación de los asalariados. Estos cambios produjeron impactos sobre la relación salarial. Es cada vez más exigente el proceso de selección de personal, aumentan las exigencias por parte de los empleadores, las empresas piden una mayor disponibilidad del trabajador al servicio de la empresa y progresivamente se instauran sistemas sofisticados e informatizados de vigilancia, las cámaras por todos lados y las grabaciones que permiten el control de los asalariados. Y básicamente al mismo tiempo se pide al trabajador un mayor involucramiento y compromiso con los objetivos fijados por la empresa o organización, cuando es cada vez más cierto que los empleadores pueden despedir a los trabajadores incluso si estaban involucrados y comprometidos por la empresa. Básicamente, la carga global de trabajo es ahora más intensa y eso sobre todo implica dimensiones psíquicas y mentales y en el corto plazo o mediano plazo tiene un impacto sobre la salud de los trabajadores, no solamente física, sino también psíquica y mental. Y es por eso que se empieza a hablar de los riesgos psicosociales en el trabajo. Es un nuevo concepto que nace en la década de los años 80 del siglo XX, cuando se vivían estos graves procesos de reestructuración de la economía mundial y se introducían nuevas tecnologías y nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo. El profesor Golag define de esta manera los riesgos psicosociales. Riesgos para la salud física, psíquica y mental y social, engendrados por los determinantes socioeconómicos, es decir, la macroeconomía, que se desenvuelven en un contexto histórico, económico y social determinado, las nuevas formas que adopta el proceso de trabajo, la condición de empleo o desempleo, la organización y el contenido del trabajo
y también esos factores relacionales que interactúan en el funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores. Emergen entonces estos riesgos psicosociales en el trabajo y estos pueden afectar tanto la salud física, psíquica, mental del trabajador, pero impactan negativamente en el desempeño de su labor en la empresa y finalmente tienen a nivel macroeconómico repercusiones, sobre todo en el sistema de seguridad social, porque incluye en el incremento del gasto público en materia de salud. Ahora bien, estos riesgos psicosociales perturban las dimensiones psíquicas y mentales del trabajador y también superan nuestras capacidades de resistencia, y por lo tanto en ese caso generan sufrimiento. Pero aún es muy escasa la información y la toma de conciencia de empleadores y de los gobiernos y de los trabajadores acerca de la importancia que esto tiene sobre la salud. Están como invisibilizados. Bueno, para estudiar esto hay metodologías. En nuestro caso hay 4 metodologías que utilizamos, pero las más baratas y más fáciles son los talleres de visualización y las encuestas. Y cuando hay recursos podemos recurrir a contratar médicos del trabajo o ergónimos para tener una visión más completa de este proceso. ¿Cómo se estudia todo esto teóricamente? Bueno, se utilizan modelos. Es decir, los modelos son formas simplificadas para analizar una realidad y poder encontrar cuál es su lógica de funcionamiento, cuáles son las causas de su dinámica y cuáles son las consecuencias. Estos modelos sirven para reflexionar sobre la forma de resolver los problemas encontrados, pero son formas simplificadas de la realidad. Los principales modelos, muy rápido, Karasek, Johnson y Theorel, estudian de alguna manera cómo hay una contradicción entre las exigencias psicológicas que demanda el trabajo al trabajador y en contrapartida cuál es el margen de autonomía que tiene el trabajador para ejecutarla. Cada uno de nosotros puede situarse perfectamente en este cuadro. Podemos tener muchas exigencias y más autonomía. El trabajo da satisfacción. Puede haber muchas exigencias y poca autonomía. Es una situación de tensión que genera sufrimiento. El trabajo es menos exigente, pero nos da más autonomía. Esta es la situación ideal, un trabajo calmo, al cual muy pocos de nosotros estamos sometidos. Puede haber pocas exigencias y poca autonomía. Es un trabajador que queda desalentado, una situación de tipo pasiva y cuando pierde va a cambiar de trabajo. Pero esta contradicción se puede mejorar, moderar, con el apoyo técnico de la jerarquía para ayudarnos a resolver los problemas, o el apoyo social de los compañeros que nos dan aliento, nos acompañan afectivamente e incluso asumen una parte de su trabajo. Este modelo de Karasek, Johnson y Theorel es tal vez el más desarrollado a escala mundial. El modelo de Sigrid, un médico alemán, confronta la intensidad del trabajo físico, psíquico y mental con la recompensa monetaria que obtenemos a cambio. De vuelta, podemos situarnos en este cuadro. Es un trabajo muy intenso y bien pago, una fuerte recompensa monetaria, se acepta voluntariamente ese esfuerzo. Puede ser muy intenso y con poca recompensa, hay un rechazo y esto estimula la rotación del trabajador. Cuando es poco intenso y fuerte la recompensa, esto parece ser de vuelta la situación ideal, pero muy pocos de nosotros vivimos esa situación en nuestro proceso de trabajo. Y puede ser un trabajo poco intenso con una débil recompensa. Bueno, el trabajador se desalienta, falta cada vez que pueda y rota si el mercado de trabajo se lo permite. Pero además de esta recompensa monetaria, Sigrid y sus colegas pusieron el acento de que el trabajador necesita también un reconocimiento moral o simbólico por parte de los empleadores y de sus colegas respecto de la calidad del trabajo que ejecutan. En España, modificando el modelo de Karasek, las comisiones obreras generaron un enfoque llamado del ISTAS, el Instituto de Trabajo, en España, que está muy vinculado con los sindicatos
y que se usa para producir un rápido autodiagnóstico, se lo aplica para transformar la realidad y se usa en acuerdo muchas veces con los empleadores. Otro modelo, ya que es más conocido por los juristas que están presentes en este congreso, es el de la justicia organizacional. ¿Cuándo se discrimina esta justicia? Cuando hay un trato injusto, cuando hay discriminación por sexo, por raza, por edad, hay una falta de evaluación del desempeño y eso genera una barrera para la promoción. Hay un trabajo desigual por igual trabajo, es la diferencia entre varones y mujeres. También cuando hay una escasa remuneración respecto al trabajo y falta ese reconocimiento moral o simbólico del cual hablábamos. Otro modelo, de alguna manera, viene provisto por los ergónomos, básicamente el profesor Alan Biesner, que es el que distingue fundamentalmente el trabajo de la actividad. Así que el trabajador siempre va a hacer un esfuerzo creativo para colmar la brecha que hay entre el trabajo que se le prescribe y la actividad para hacer ese trabajo y lograr el objetivo. ¿Por qué? Y porque a veces las consignas son incorrectas, hay incidentes involuntarios, se producen averías en los medios de trabajo, hay cortes de energía eléctrica, virus en la computadora, mala calidad de la materia prima, interrupciones no previstas, a los cuales el trabajador tiene que hacer un esfuerzo de creatividad para superar estas restricciones para lograr los objetivos. Es decir que el trabajo que ejecuta el trabajador es siempre más rico que el trabajo prescripto. Sí, el trabajo requiere ser creativo, ser capaz de asumir riesgos, pero eso lamentablemente no siempre tiene una recompensa ni es reconocido moral o simbólicamente. Y el uso de la ergonomía, propone el profesor Biesner, para hacer más confortable y más seguro el trabajo, para adecuar el trabajo a las necesidades y capacidades del trabajador, reformar las instalaciones, adecuar los medios de trabajo, porque finalmente hay que tratar de que los gestos, esfuerzos y posturas sean adecuados al trabajador y generen poca fatiga y brinden más seguridad y confort. Desde el punto de vista de la psicodinámica del trabajo, es otro modelo muy importante que ha sido elaborado por el profesor Christophe Dejour, y él lo que dice es que siempre el trabajador en el trabajo va a sufrir y al mismo tiempo puede obtener una satisfacción y un placer. Pero cuando hay sufrimiento, el trabajador no se queda pasivo, trata de defenderse. Y digamos, cómo el trabajador se defiende para evitar ese impacto negativo del sufrimiento, de los riesgos psicosociales en el trabajo, y es lo que los psicoanalistas llaman la sublimación del sufrimiento. Es decir que, para no dejar de trabajar, pero al mismo tiempo tratar de compensar ese sufrimiento, los trabajadores toman conciencia de que hacen un trabajo de utilidad social. Hay trabajos en los cuales se aprende y se agrandan los conocimientos, eso da satisfacción. Hay veces que un trabajo provoca sufrimiento, pero está bien pago, eso compensa. Cuando también tiene la conciencia y el orgullo de que forma parte de un colectivo de trabajo donde hay comunicación y cooperación entre los miembros. Y también cuando recibe el reconocimiento moral o simbólico de los compañeros de trabajo, del empleador o de aquellos que se ocupan de gestionar su fuerza de trabajo, y también de los consumidores de los bienes o servicios que produce. Es decir que sublimamos el sufrimiento de alguna manera para encontrar una satisfacción en el trabajo. Y esa resistencia de los trabajadores puede ser de tipo individual o puede ser colectiva. Sí, desde el punto de vista individual, bueno, aceptando una prima por riesgo o una prima por presentismo que están presentes en todos los convenios colectivos, o también una estrategia de defensa colectiva, es decir, una construcción mental, a veces inconsciente, para ignorar, subestimar o negar colectivamente la existencia de un riesgo, porque sería prácticamente una locura seguir trabajando cuando se es consciente
de la existencia de un riesgo para la vida y para la salud. Entonces, básicamente se construye esta ideología defensiva del oficio para no pensar en el trabajo cuando estamos trabajando. Ahora bien, este esfuerzo de teorizar sobre los riesgos psicosociales del trabajo, los autores que hemos nombrado, básicamente el profesor Golac, también Coutreau y Volkov, propusieron 6 ejes que vertebran las encuestas que realizamos. Primero, recuperan obviamente a Karasek y a Sigris y también a Dejure. La fuerte demanda del empleador, cuáles son los riesgos del medio ambiente de trabajo que tiene que soportar, cuáles son las exigencias psicológicas y la intensidad que requiere hacer un trabajo. Segundo, las exigencias emocionales, es decir, para ejecutar el trabajo tenemos que siempre controlar nuestras emociones. A veces tenemos que fingir, tratar con personas con graves problemas, evitar la empatía, soportar el hostigamiento. En otros casos, otro eje es el escaso grado de autonomía que tenemos para hacer el trabajo. Es decir, que la división social y la división técnica del trabajo van de alguna manera a privarnos de autonomía y no podemos controlar o dominar nuestro propio trabajo de trabajo. El cuarto eje serían las relaciones sociales y relaciones de trabajo, que pueden ser conflictivas con los colegas, con los jefes, con los usuarios, y tal vez en el clima laboral de la organización sea un clima laboral negativo. Hay conflictos éticos y de valores que surgen cuando tenemos que hacer, en virtud del contrato de trabajo, cosas con las cuales no estamos de acuerdo o cosas con las cuales estamos totalmente en desacuerdo, pero no podemos desobedecer porque eso sería violar la ley de contrato de trabajo. Y por último, la inseguridad o la inestabilidad en la relación salarial, es decir, el empleo, el desempleo, las dificultades para acceder a una promoción que también generan un sufrimiento. Entonces, podemos concluir que, a diferencia de los riesgos del medio ambiente de trabajo que provocan lesiones, dolores, enfermedades y accidentes que impactan directamente sobre el cuerpo, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo no generan dolor, generan sufrimiento, un sufrimiento psíquico y mental que vulneran lo más profundo del ser humano, nuestra dignidad personal y nuestra identidad. Entonces, básicamente, esta relación que existe en estas 3 dimensiones del ser humano, físicas, psíquicas y mental, van a estar generados por los riesgos psicosociales en el trabajo y hay estudios epidemiológicos que lo prueban. Bueno, hay trastornos psíquicos y mentales. Por ejemplo, cuando se trabaja con una alta presión provocada por la intensidad del trabajo. Cuando el trabajo es muy intenso y pone en peligro nuestras capacidades de resistencia y de adaptación. Cuando no se cuenta con apoyo social de los compañeros y el apoyo técnico de los supervisores o jefes, digamos. Cuando hay una extrema división social y técnica del trabajo que perturba nuestra autonomía. Cuando tenemos que soportar conflictos éticos y valores para poder trabajar con calidad. Cuando hay relaciones de trabajo conflictivas, discriminatorias e injustas, y cuando tenemos incertidumbre sobre nuestro futuro laboral debido también a las pocas expectativas de ser reconocido y hacer carrera en la organización. Y finalmente, los riesgos o amenazas de suspensiones y despidos que en nuestros días son muy elevados. Bueno, ¿qué es lo que sucede en los colectivos de trabajo? ¿Qué son estos riesgos psicosociales en el trabajo que impactan sobre los trabajadores? Bueno, primero, el hostigamiento, el mobbing o el acoso moral, el síndrome del burnout, es decir, el agotamiento emocional, la violencia física o verbal en el trabajo, que es ejercida por los compañeros, los jefes y cada vez más por el entorno laboral, los clientes o los usuarios, el acoso sexual en el trabajo, que por lo general está siempre subdeclarado,
El consumo adictivo de drogas y de alcohol como un mecanismo para compensar no encontrarle el sentido al trabajo. La adicción al trabajo, que es de alguna manera una adicción que es admitida y premiada por los trabajadores. Un trabajador adicto al trabajo es un ejemplo para los demás. Y el suicidio, debido al peso de los riesgos psicosociales, que es un fenómeno cada vez más frecuente. Y esto, dada esta relación que hay entre el cuerpo y nuestras dimensiones psíquicas y mentales, lo que se ha comprobado, y es realmente una sorpresa para los investigadores, estudios de los epidemiólogos formados en esta escuela tanto de Karasek como la de Sigres, tratan de ver de alguna manera cómo estos riesgos psicosociales en el trabajo impactan sobre la salud. Y se ha comprobado que hay un grado de asociación o de causalidad muy fuerte con el infarto del miocardio, la hipertensión arterial resultante del estrés, las enfermedades cerebrovasculares, las ACV, artritis reumatoide, hay trastornos respiratorios, trastornos gastrointestinales muy frecuentes, dispepsia, úlcera péptica, síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa. Hay problemas dermatológicos, hay depresiones prolongadas y perturbaciones psiquiátricas y otros problemas de salud mental. Hay también conductas sociales que impactan sobre la salud, el alcoholismo y la drogadicción, y hay también trastornos de ansiedad generalizada. Entonces, esto es el enfoque teórico que tenemos. La variable fundamental es el proceso de trabajo. Estos problemas no son susceptibles de ser resueltos por un psicólogo, aunque si el daño es ya grande, es necesario un tratamiento, es necesario cambiar la organización y el contenido del proceso de trabajo, que es una tarea muy importante para la cual hay que estar preparado. Y es solamente cuando se controla el proceso de trabajo es que se puede prevenir la emergencia de estos riesgos psicosociales en el trabajo. Espero que estas reflexiones surgidas de nuestras investigaciones sean de utilidad, y en el sitio de la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones de Trabajo hay una serie de videos aplicados como resultado de algunas investigaciones que estamos haciendo en organizaciones públicas y privadas. Espero que estos conceptos sean de utilidad, le ayuden a reflexionar y sobre todo a pensar que en nuestro país no hay una legislación en materia de riesgos psicosociales en el trabajo. Estamos muy atrasados, nuestra legislación podríamos calificarla de retrógrada porque es muy avanzada la de Chile, la de Colombia y la de México en materia de riesgos psicosociales en el trabajo. Y tendríamos que tomar en cuenta los convenios y recomendaciones de la OIT que nuestro país ratificó y que por lo tanto estamos obligados a adaptar nuestra legislación. Muchísimas gracias.